muchas gracias a la Sociedad Ortopedia por la invitación a este congreso online, primer congreso online. Vamos a continuar con el módulo 3, que habla sobre cirugía percutánea del pie, bases anatómicas y técnicas de tercera generación. Hoy les voy a hablar de osteotomía en chevron intraarticular o PEICO, que es la Percutaneous Intraarticular Chevron Osteotomy. ¿Qué pensamos a la hora de corregir nuestros hallux valgus o este tipo de deformidades? Pensamos si efectivamente lo debiéramos hacer de manera percutánea, si estamos preparados y si es adecuada para los pacientes. Tenemos algunas consideraciones en relación a la calidad de vida, como las pretensiones del paciente, cuestiones relacionadas al dolor o al deporte. A la hora de pensar en la corrección angular, si efectivamente vamos a prevenir la recurrencia, que sigue siendo con una alta incidencia para otras técnicas, y tomar en cuenta los nuevos conceptos de rotación del primer tarsiano, así como pensar en que si efectivamente tenemos cambios degenerativos, deberíamos asociar o no a una quelectomía dorsal o efectivamente a cortar ese metatarsiano. Tener en cuenta también, y vamos a ir transitando a lo largo de la charla, es que no hay tantos estudios disponibles para la mayoría de las técnicas, con lo cual hay que ser cauto, prudente a la hora de elegir algunas de ellas. Esto sigue sirviendo como guía, que son las clasificaciones ya descritas por Roger Mann hace varios años en su libro. Hoy nos sirven como guía, quizás no es lo más importante a la hora de toma de decisiones, pero por lo menos tener una idea si efectivamente vamos a ir a osteotomías más proximales o muchas veces un poco más distales. Entonces, tendríamos que empezar a fusionar esas clasificaciones en un solo plano con estas, que intervienen en la rotación del metatarsiano. Esto es un ejemplo de ellas. Esta es la clasificación de Lowell Weil Jr., en la cual a medida que va avanzando la deformidad, aumenta la rotación, y tener en cuenta trabajos importantes como el de Yamaguchi del año 2015, en el cual a través de cortes tomográficos en cadáver fueron viendo la cantidad de rotación del primer terciano, y esto ayudaría a corregir estas deformidades. En relación a esta osteotomía, es la primera técnica intraarticular, la mayoría de las técnicas son extraarticulares, es una osteotomía en la cabeza del primer terciano, se fija habitualmente con un tornillo, está indicado únicamente en hallux leves y moderados, no en severos, consta de 5 pasos y 3 portales. Y las ventajas, según algunos estudios que hemos ido publicando, es que es una técnica segura y efectiva, se utiliza menor tiempo quirúrgico para su realización, menor costo en relación a este término y en otras cuestiones, y como mencionamos, la fijación con un tornillo. Esto es un poco la historia. Comenzamos en el año 2011 con las primeras series. Tuvimos la posibilidad de publicar una primera validación radiológica en el año 2017. En el 2019 publicamos el estudio cadavérico, que también vamos a mencionar más adelante. Y este último año tuvimos la posibilidad de publicar ya la técnica, el Techniques in Foot and Ankle Surgery, y estamos trabajando sobre un estudio de resultados a mediano plazo. Este es el trabajo que les mencionaba. Es la validación radiológica del año 2017, donde intervenimos 21 pies de 24 pacientes. Esta fue la corrección angular en relación a los ángulos intermetatarsiano y hallux valgus, y como conclusión podemos mencionar que fue un procedimiento eficaz a la hora de corrección angular. En relación al estudio cadavérico voy a mencionar dos de los datos más salientes. Es una cirugía segura, pero sin embargo, cuando se realiza el segundo portal o el de osteosíntesis, la distancia promedio hasta el nervio dorsomedial es de 4,1 milímetros en promedio, con lo cual hemos tenido algunas piezas cadavéricas inclusive que la distancia era aún más corta. Sin embargo, llegamos a la conclusión que es una técnica segura y precisa. En relación a la descripción de la técnica, esto fue publicado, lo que mencionaba, en el Techniques, un estudio prospectivo de 31 pies y 24 pacientes. Fueron tratados de julio del 2011 a mayo de 2013, lo que les mencionaba en relación a la indicación. Tuvimos un tiempo quirúrgico de 29,87 minutos, y las escalas de valoración clínica como VAS, AOFAS y los FAM, hubo diferencias estadísticamente significativas entre el pre y el postoperatorio. La tasa global de complicaciones para esa serie fue el 16%, tuvimos 2 retiros de material, 2 infecciones superficiales y una metatarsalgia de transferencia.
Esta es la última serie, aún no publicada de casos, ya es un número mayor de pies, 114 pies y 31 fueron bilaterales. El tiempo quirúrgico promedio, lo señalo acá en verde, aún es menor que la primera serie y la tasa de complicaciones globales también disminuyó a 5,6% y creemos que esto es parte de la curva de aprendizaje. En este estudio habíamos adicionado el estudio, la escala de evaluación clínica de Manchester-Oxford y también nos dio diferencias significativas con respecto al preoperatorio. Parte de la técnica quirúrgica entonces se talla el portal entre el tercio proximal y tercio medio de la cabeza metatarsiana, se va progresando con la fresa Shannon larga y se va realizando la osteotomía en chevron. Acá en el video de abajo podemos ver la seguridad de cómo se hace la capsulotomía dorsal para poder lograr un desplazamiento considerable de la cabeza metatarsiana. Esto es la etapa final de la técnica quirúrgica, donde cual resecamos el bunion remanente y tenemos la imagen de arriba a la derecha como resultado posoperatorio inicial. En relación a la liberación lateral, les menciono algo en cuanto a la teoría. Consiste en la tenotomía del tendón aductor con o sin la adición de liberación de otras estructuras metatarsofalángicas. Habitualmente se asocian a osteotomías para la corrección del hallux valgus. Es importante para nosotros cuando liberamos el tendón aductor, y esto lo hemos visto entre el 75 y 80% de los pacientes, es que se produce este signo del triángulo. El signo del triángulo básicamente es por la liberación de la porción oblicua del tendón aductor. Acá vemos un poco la técnica, como una maniobra de 90 grados, ingresamos hacia la articulación, liberamos la cápsula lateroplantar y a posteriori continuamos con la liberación del tendón aductor. Entonces, si vamos desde izquierda a derecha, técnicas mínimamente invasivas hacia la abierta, podemos decir que las técnicas más orientadas hacia la cabeza del metatarsiano aportarían más estabilidad y eso explicaría por qué las técnicas extraarticulares necesitan mayor osteosíntesis. Si vamos de derecha a izquierda, desde la cirugía abierta hacia la mínimamente invasiva, podríamos tener menos rigidez, menos dolor y complicaciones. Muchos de estos parámetros no están totalmente demostrados. La cirugía obviamente es más rápida, pero también tenemos en cuenta esta situación de curva de aprendizaje y si efectivamente van a ser reproducibles en el futuro. Y lo que aparenta tener es mayor poder de corrección porque la chevron abierta solo se puede desplazar hasta un 50%. Hay algunos trabajos que mencionan que puede llegar al 60%, pero eso es lo habitual. Algunas diferencias con respecto a las otras técnicas de tercera generación. La MICA en particular es un poco más compleja en su realización, más que nada la estabilización, porque necesita 2 tornillos. Tiene una curva de aprendizaje de mediana a extensa. Otra de las técnicas que se puede mencionar es la Third Generation Technique, que fue publicada por Brogan en el año 2014. También necesita, además de un tornillo, una clavija para su estabilización. El doctor Lam ya en el año 2017 publicó su técnica de PERC. Básicamente necesitaba también 2 tornillos y los resultados eran similares a la SCARF, al menos en su publicación. La PECA es otra osteotomía que necesita un tornillo, pero colocado de vía dorsal a plantar. En muchos casos se adiciona un segundo tornillo debido a la potencia del desplazamiento, y esto es mencionado por Lucas Hernández y algunos colaboradores de que efectivamente están abandonando la estabilización con un solo tornillo, y yo creo que es en parte por la estabilización de dorsal a plantar. Acá vemos uno de nuestros casos con la corrección lograda tanto clínica como radiológica. Acá vemos otro de los casos también donde pudimos relocalizar la posición del samudeo lateral. Otro de los casos también con buena corrección. Pero bueno, pueden suceder algunas de estas cosas. Tuvimos rupturas de bisturí al hacer la capsulotomía dorsal, desplazamientos plantares que muchas veces hubo que corregir y a veces manejados con vendaje. Esta situación estos 2 casos son de la primera serie ya publicada y básicamente hubo un telescopaje hacia superior por la no estabilización correcta del tornillo. La curva de aprendizaje, perdonen, es de más de 25 casos, no menos.
al menos para esta técnica que estoy describiendo. Protocolo postoperatorio, dejamos pisar al paciente en las primeras 3 a 4 semanas con este zapato de suela rígida y entre la cuarta y la sexta semana autorizamos un calzado de suela semirrígida con una tela adhesiva varizante. Algunas cuestiones a tener en cuenta, no solo ahora, sino en el futuro, tener en cuenta los costos. Estamos transitando una pandemia y esto seguramente va a ser importante el día de mañana tener en el arsenal cirugías cortas y económicas. Lo que le mencionaba al inicio en relación a la rotación de metatarsiano, que hay que continuar trabajando con muchas de estas técnicas percutáneas, tener en cuenta la curva de aprendizaje que mencionamos arriba de 25 casos y refuerzo de este tema del coronavirus que seguramente nos va a cambiar parte de nuestro comportamiento como cirujanos. Como conclusiones, entonces, podemos decir que PEICO es una alternativa viable en los casos leves a moderados. Hay que tener en cuenta conceptos nuevos a la hora de toma de decisiones, como habías mencionado, la rotación, lo que repetimos ya 2 veces, la curva de aprendizaje, y lo que podemos ver es que en general, no solo a PEICO, las técnicas de tercera generación imitan de forma fiable el procedimiento de Sherón abierto, con todas sus virtudes conocidas, mientras que parece que no reproduce sus ventajas y complicaciones. Muchas gracias.